Recuerdo haber escuchado como que un ruido muy fuerte, y lo que yo subconscientemente pensé que eran algo así como relámpagos, disparos y explosiones. De repente empezaron a aparecer como a las 12:30, 1 de la mañana los tweets de que había habido una balacera por el campus Monterrey. Pero al día siguiente solo fue una noticia más acerca de balaceras y sicarios caídos, lo cual para el año 2010 era una noticia que se podría perder entre muchas otras. Al principio fue pues el discurso que se manejó, los sicarios. Recuerdo haber leído el titular en el periódico del Norte, en la versión digital, que abaten a 2 sicarios en el campus Monterrey, ¿no? Al día siguiente pues salió la noticia que había habido un enfrentamiento entre militares y sicarios afuera del TEC. Ya después pasaron 2 días y salieron las notas que en realidad eran estudiantes del TEC. No habían sido 2 sicarios los que se habían muerto, sino que habían sido 2 estudiantes, que habían sido Jorge y Javier. Pero cuando resultó que se trataba de estudiantes y no de sicarios, fue como cuando se revienta una burbuja. 2 estudiantes del Tecnológico de Monterrey fueron asesinados y ahora la pregunta es, ¿por quién? Sus cadáveres tenían heridas de lo que parecen ser las culatas de los rifles. Sus mochilas no aparecieron, sus credenciales tampoco. Cuando sucedieron los hechos, se hizo firmar a las familias de Jorge y Javier un documento donde afirmaban que sus hijos eran criminales para que les pudieran dar acceso a los cuerpos. Había una manera de pensar generalizada, ¿no? Yo también, de que cualquier persona que fuera asesinada, ya sea por miembros del ejército o por criminales, es que estaban involucrados en algún tipo de actividad ilegal. Yo creí que eran sicarios. Yo creía que estaban involucrados en algún negocio del narcotráfico. Yo creí que estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado, después. Yo la verdad en algún punto sí llegué a creer, bueno, fue un accidente, fue en medio de los balazos. Y llegué a escuchar incluso cosas como, pues es que son daños colaterales, era obvio que iba a pasar, o que creían que por ser del TEC ellos se iban a salvar. Tengo entendido también que el día de hoy Jorge y Javier siguen siendo vistos como criminales oficialmente. De entrada, que te quiten a un ser querido de manera violenta, pero que aparte su memoria esté catalogada como un criminal cuando era una persona honesta, cuando ellos eran alumnos de excelencia. Bueno, haber pasado de una burbuja de pues todo estaba bien a repentinamente esta explosión donde 2 de nosotros se habían muerto. O sea, yo sí estaba en shock. O sea, realmente no me costó mucho como lograr procesar lo que había sucedido, dónde había sucedido, a qué horas había sucedido. Porque no es tan fácil, o sea, no entiendes tan fácilmente. Lo entiendes de otras personas, pero no crees que a un estudiante le va a pasar algo así. No sé, yo creo que nadie estábamos preparados. De ahí pues todo se vino para abajo en cuanto a seguridad, la gente ya no salía. Yo creo que ese fue un punto de quiebre porque a partir de ahí fue cuando empezó, al menos aquí en Monterrey, esa ola de violencia. Será una cosa de todos los días, todos los días y cosas fuertes cada mes y de repente ya no hacías nada. Y los negocios para abajo, la gente para abajo. Bueno, realmente para mí fue un proceso muy difícil. O sea, yo incluso a raíz de esto consideré irme de México. Consideré, pues, no sé, regresarme a Nicaragua. Y se te hacía normal. Pues ya son las 11. Escuchaba la balacera. Todos los días, todos los días. 2 años así. Y aún así, yo creo que ahí todavía no lo entendía. Pero más allá de eso, yo creo que apenas estamos entendiendo que la cicatriz va más allá, que impacta en nuestra historia. Yo recuerdo haber estado ahí en la primera ceremonia luctuosa que les dieron a Jorge y Javier y que estaban ahí sus padres. El ver a tanta gente congregada por 2 personas que nadie conocía, eso para mí me impactó mucho. Escuchaba a la madre de uno de ellos decir, yo estoy consciente que mi hijo no es el primero, pero sí quisiera que fuera el último. Hemos sabido ser empáticos con todos los demás estudiantes que han muerto en Nuevo León y que han sido muchísimos de diferentes universidades. Murieron muchos alumnos de la uni,
de la UR, de la UDEM, de muchísimas universidades, escuelas, preparatorias, secundarias. Las personas desaparecidas, los levantados, los secuestrados, los extorsionados. Y éramos como soldaditos de plomo, cayendo semana tras semana. Todas las universidades de Monterrey se retractaron, se hicieron más pequeñas, se enclausaron, cerraron sus puertas, levantaron muros. Yo no sentí que yo estuviera en condiciones de decir, no, pues yo ya me gradué, eso le toca a los que siguen. Y como está la cosa, yo siento que ahorita ninguno de los que tiene memoria, esté donde esté, estudiante o no, puede darse como ese gusto de decir, yo ya no puedo hacer nada por Jorge y por Javier. Tenemos que tener ese sentido de pertenencia. O sea, eran parte de nuestra comunidad estudiantil. Podría haber sido yo, haber sido mis amigos, podrían haber sido mis hermanos. O sea, es lo mínimo que podrías hacer como estudiante de esa institución, tener esa memoria histórica y que las otras personas sepan la verdad, la otra versión que no se manejó desde un principio. Que hubo gente atrapada en biblioteca, bueno, muchas horas. Que entraran a la biblioteca y que le subieran a la gente a la azotea, o sea, esas son cosas que no se cuentan. El ejército no estaba preparado y no está todavía preparado para salir a las calles y combatir de la manera que lo estaba haciendo. Que no podemos dejar que se pierda en el olvido y que se convierta en un mito como tantas otras cosas. Yo realmente lloré mucho cuando apenas mis últimos días en el TEC porque pensaba que una vez que yo me graduara, que se graduara la siguiente generación, ¿quién iba a estar adentro de la escuela? ¿Quién iba a estar peleando? ¿Quién iba a estar luchando desde adentro de la escuela para que la gente se acuerde de estas cosas? Para que la institución no borre, para que el gobierno no olvide. Es trabajo de todos y todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Y claro, recordar lo que pasó, que nunca se nos olvide y construir a partir de ahí, no nada más quedarnos quejándonos. Entonces está en nosotros esclarecer los hechos y lograr de alguna manera la justicia que debería haberse conseguido desde hace tiempo atrás. Todavía hay una meta, ya no nada más es sentir, es cambiar ese estatus de sicarios de Jorge y Javier que sus papás siguen teniendo que cargar con eso día a día. Pero que tenemos que unirnos, ya si no participar activamente en las búsquedas de justicia de cada uno de estos casos, al menos solidarizarnos, al menos acudir a los llamados o a las convocatorias y poder ser uno, aunque sea por una hora, aunque sea por dos, pero volvernos lo que somos, una comunidad estudiantil, no una escuela y otra universidad y instituciones frías que no tienen nada que ver entre sí. Todos somos jóvenes y todos somos estudiantes.